Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Punto ENAR. Compañeros, el día de hoy vamos a ver el capítulo 7 de pediatría enfocado a neonatología y en esta ocasión una sola patología se va a llevar la totalidad del capítulo, ya que más que una patología es un dato clínico, una manifestación clínica, y estoy hablando de la ictericia. La ictericia puede ser causada por galactosemia, por incompatibilidad del grupo RH, por incompatibilidad del grupo sanguíneo, por una atresia de vías biliares, puede ser fisiológica, puede ser por lactancia materna, puede ser por sepsis. Hay múltiples causas de ictericia y sí es muy importante que entendamos cuándo se presenta por una causa y cuándo se presenta por otra. Prácticamente el diagnóstico y tratamiento de la ictericia es similar para todas, pero sí estamos obligados a identificar su etiología. Y doctores, antes de iniciar, les tengo que pedir una disculpa, nos tomamos las vacaciones, es por eso que no hubo dos semanas de podcast. Sin embargo, ya el día domingo que íbamos a retomar, grabo el podcast, lo subo y por motivos de audio se me rechazó, así que se tuvo que volver a grabar y por motivos de tiempo lo dejamos para esta semana, para este día domingo. Así que les pido una disculpa, pero doctores, a partir de este domingo ya va a ser constante. El horario sí va a ser un poco variable porque dependemos del tiempo de procesamiento de las plataformas. A veces no lo suben más temprano, a veces no lo suben más tarde. De eso dependemos, pero tengan la seguridad de que siempre va a ser los días domingos para que, pues ya saben, nos puedan escuchar de camino al trabajo, nos puedan escuchar cuando estén en el gimnasio o para quedarse dormidos, aprovechando que a veces hablo lento, ¿no? Entonces, doctores, sin más, iniciamos con este capítulo 7 del podcast de Punto ENAR. El primer tema a revisar el día de hoy, doctores, es ictericia neonatal. De ictericia neonatal es muy importante, ya que el problema con este tema es que ictericia como tal no es una patología, es una manifestación clínica de muchísimas patologías. Hablamos de sepsis, hablamos de las hemólisis, llámese un cefalomatoma, o también llámese alguna incompatibilidad, ya sea del grupo RH o del grupo ABO. También se puede manifestar en TORCH, se puede manifestar en algunas patologías de tamiz metabólico como galactosemia, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, es una patología bastante compleja en el sentido de cómo vamos a establecer el diagnóstico diferencial. Sin embargo, como siempre se los digo, hay puntos característicos que nos pueden ayudar a hacer ese diagnóstico. Así que hablemos de las generalidades de ictericia. Para empezar, hay que saber que la ictericia es esta coloración amarillenta de la piel. Creo que eso está claro. Pero en el neonato, esta se empieza a ser visible clínicamente si los niveles de bilirrubina total superan los 5 miligramos sobre decilitro. Ahora bien, esta entidad va a ser más frecuente que la encontremos en pacientes prematuros que en pacientes a término. Sin embargo, en ambos grupos la incidencia es muy alta. Se menciona que los recién nacidos a término es del 60% y en los pretérmino de 80%. Ahora, con respecto al tamizaje y al diagnóstico, el tamizaje lo vamos a hacer de dos formas. La primera forma sería en aquel paciente que no tiene factores de riesgo y capacitamos a los padres y se les dice sobre la posible aparición de una ictericia y se les capacita sobre los datos de alarma. Esta inspección se debe hacer en las primeras 72 horas de vida o a las 72 horas de vida. Y el segundo tamizaje va a ser para aquellos pacientes que sí tengan factores de riesgo, pacientes con alguna infección, con alguna hemólisis o pacientes prematuros. En ellos, como el riesgo es mayor, la inspección o tamizaje lo debemos hacer los profesionales de la salud en las primeras 48 horas de vida. Eso sería el tamizaje. Y nosotros podríamos estimar un aproximado de bilirrubinas dependiendo de la coloración ictérica del paciente si es que la llegara a presentar. ¿A qué me refiero con esto? Existe una escala llamada escala de Kramer. Esta escala de Kramer, como se los adelantaba, nos permite
dependiendo de en qué zona se encuentre la ictericia, calcular un aproximado de las cantidades de bilirrubina. Y la escala de Kramer la dividimos en 5 zonas. La zona 1 es solamente afectando cabeza y cuello. La zona 2, aquí llega la afectación hasta el ombligo. La zona 3 hasta las rodillas. La zona 4 en brazos y piernas y la zona 5 en palmas y plantas. Como se pueden dar cuenta, la forma en la que se manifiesta la ictericia es de cefálico a caudal, dejando hasta el final palmas y plantas. Una escala Kramer zona 1, que solamente afectaría cabeza y cuello, inicia con bilirrubinas totales de 5.8. Ese es el cálculo aproximado. Y como ya se los adelantaba hace un momento, la bilirrubina se empieza a hacer visible clínicamente cuando es superior a 5. Después, la zona 2, que llega hasta el ombligo, hasta aquí esperaríamos 8.8 miligramos sobre decilitro. Por otra parte, si ya llega hasta las rodillas, tendríamos 11.7. Y si llega a brazos y piernas, 14.7. Y si está en palmas y plantas, más de 14.7. Como se dan cuenta, inicia en 5.8 y prácticamente en cada zona se van incrementando 3 miligramos sobre decilitro. Esa es la forma de hacer el tamizaje y la escala de Kramer nos orientará a qué cantidades aproximadas de bilirrubina tenemos. ¿Por qué razón? Porque el estándar de oro para determinar el grado de hiperbilirrubinemia nos los va a dar la determinación de bilirrubinas séricas. Y algo que es muy importante, que no se nos debe olvidar, es que la escala de Kramer es solamente un auxiliar para que tengamos una aproximación y por ningún motivo sustituye la determinación de bilirrubinas séricas. E incluso, doctores, si por alguna razón les ponen un caso clínico en donde identifiquen ictericia en un recién nacido y en ese hospital no se cuente con determinación de bilirrubinas séricas, nosotros estamos obligados a derivar a un segundo nivel o a otro hospital que sí tenga la posibilidad de hacer esta determinación, ya que, como les digo, el gol estándar es determinación de bilirrubinas séricas y la escala de Kramer no lo va a sustituir. Y bien, doctores, hablemos del tratamiento. El tratamiento lo vamos a dividir en dos, en fototerapia y en exsanguinotransfusión. Sin embargo, doctores, hay que entender un poquito el tema de las bilirrubinas para saber por qué vamos a dar este tratamiento y cuándo darlo. Para empezar, hay que recordar que la bilirrubina la vamos a dividir en bilirrubina indirecta o no conjugada y en bilirrubina directa o conjugada. La bilirrubina indirecta no conjugada es el resultado de la hemólisis de los eritrocitos. Todos sus productos de desecho se convierten en bilirrubina indirecta. Esta llega al hígado y con la acción del complejo glucuroniltransferasa convierte la bilirrubina indirecta o no conjugada en bilirrubina directa o bilirrubina conjugada, para que de esta forma, a través de las vías biliares, se expulse, llegue a las heces y se termine ahí los desechos. Entonces, eso va a ser lo común. Para el tema de ictericia neonatal, casi siempre, la gran mayoría de patologías que se acompañan por ictericia, con ictericia, aumentan bilirrubina indirecta. Por ejemplo, en las hemólisis, en una incompatibilidad del grupo ABO o del grupo RH, obviamente se va a incrementar la bilirrubina indirecta. Otro ejemplo, el más clásico, es la ictericia fisiológica. En el recién nacido existe una deficiencia en la funcionalidad de este complejo glucuroniltransferasa. Es por eso que existe algo llamado ictericia fisiológica, que como su nombre lo dice, es fisiológica, es algo normal. Si además a esto le sumamos que los eritrocitos que tenemos en el recién nacido aún podemos encontrar eritrocitos fetales, esto significará que la vida media de ese eritrocito va a ser más corta, lo que va a favorecer su hemólisis. Estas dos consecuencias, o mejor dicho, estas dos causas, la vida media del eritrocito más corta y la deficiencia o inmadurez del complejo glucuroniltransferasa, nos pueden provocar
esa ictericia fisiológica que se va a manifestar con elevación de la bilirrubina indirecta. Por otra parte, doctores, la única patología o de las pocas patologías que pueden elevar la bilirrubina directa es la atresia de vías biliares. ¿Por qué? Porque en la atresia de vías biliares, como el nombre de la patología nos los indica, existe una atresia de esta vía de salida de la bilirrubina directa. Por eso es que se empieza a acumular y esto elevará la bilirrubina total. Dicho esto, compañeros, hablemos entonces del tratamiento que ya les comentaba. Tenemos fototerapia y tenemos exsanguinotransfusión. La fototerapia nos ayuda a conjugar esa bilirrubina indirecta a bilirrubina directa y que de esta forma también sea más fácil su excreción. Y la fototerapia se basa en que la luz azul con un espectro de 460 a 490 nanómetros puede favorecer a esta conversión y a esta excreción. Por ende, la fototerapia disminuirá los niveles de bilirrubina en sangre. Muy importante recordar que tiene que ser luz azul y que el espectro debe ser entre 460 y 490 nanómetros. La fototerapia la administramos en un periodo de aproximadamente 2 a 6 horas, que es cuando tenemos la máxima respuesta, pero sí hay que tener en consideración que en estos pacientes hay que tener los ojos cubiertos debido a que un efecto adverso es un daño a la retina. Los pacientes también podrían desarrollar diarrea y rash como efecto secundario a la fototerapia. Ahora, ¿a quién le damos la fototerapia? Esto puede ser lo controvertido, doctores, porque como tal no hay un punto de corte. ¿Y por qué no hay un punto de corte? Porque los niveles de bilirrubina en el neonato van a fluctuar demasiado y van a tener muchos valores que incidan en estas alteraciones. ¿A qué me refiero con valores? Por ejemplo, me refiero a que si el paciente es prematuro o es a término, los valores pueden cambiar un poco. También van a cambiar dependiendo a las horas de vida de este paciente. Así que no es tan fácil establecer un punto de corte, incluso casi es imposible. Lo que sí les puedo adelantar es que comúnmente damos la fototerapia en niveles superiores a 15 miligramos sobre decilitro. Es decir, cuando ya tenemos una ictericia generalizada. Hay que recordar que si tenemos más de 14.7 miligramos sobre decilitro, en escala de Kramer será una zona 5, por lo que probablemente ya tengamos ictericia también en palmas y plantas. Cuando les pongan ese dato de ictericia en palmas y plantas, intenten realizar este tratamiento con fototerapia. Ahora bien, abro un paréntesis porque sí es muy importante esta parte. Con el tema de ictericia fisiológica, que va a ser la causa más frecuente de ictericia en el recién nacido, hay que entender que a veces los niveles van a llegar a valores de 12 o 13. El paciente va a tener ictericia hasta las rodillas, pero esto no significa que vayamos a dar fototerapia. Comúnmente es un tratamiento conservador. Entonces, esto se los comento para que si les llegan a poner un valor de 12 o 13 de bilirrubina, no se asusten. Es muy probable que se trate de una ictericia fisiológica. Ahorita vamos a ver cuáles son los datos clínicos, cuáles son las consideraciones para hacer los diagnósticos diferenciales. Eso es lo primero. Y lo segundo, para recalcarles que comúnmente la fototerapia la damos cuando ya tenemos una ictericia generalizada por valores superiores a 15. Obviamente todo esto, compañeros, como siempre, recordándoles que este es un podcast totalmente enfocado a contestar el ENAR. Hay algunos aspectos con la vida diaria que obviamente no se van a relacionar ni van a funcionar de la misma forma. Ahora, ese sería el primer tratamiento, la fototerapia. Después tenemos la exsanguinotransfusión. ¿En qué consiste la exsanguinotransfusión? Sencillo, doctores. Hay que retirar cierta cantidad de sangre del producto y ponerle sangre nueva que no esté llena de bilirrubinas. Obviamente la exsanguinotransfusión es un tratamiento ya mucho más avanzado cuando los niveles de bilirrubina comúnmente superan más de 20 y acuérdense que cuando los niveles de bilirrubina superan más de 20 tenemos el riesgo de padecer una complicación llamada kernicterus.
El kernicterus es cuando los niveles están tan altos de bilirrubina que pueden cruzar barrera hematoencefálica y depositarse en la zona basal de los ganglios. Entonces, esto condicionará una encefalopatía que terminará en convulsiones del paciente y probablemente en su fallecimiento. Por eso es importante dar la exsanguinotransfusión cuando los niveles ya son muy altos. Ahora, ¿cuáles son los criterios específicos de la exsanguinotransfusión? Aquí sí los tenemos. El primer indicador o la primera indicación es un incremento progresivo de bilirrubina de 0.5 miligramos sobre decilitro por hora. Ese es el parámetro menos preguntado. La segunda indicación puede que sea el parámetro más preguntado y es cuando falla la fototerapia. Y esto es algo muy importante, doctores. Nosotros tenemos la posibilidad de realizar 2 intentos terapéuticos con fototerapia. Si ya fallaron estos 2 intentos con fototerapia, ahora sí vamos a la exsanguinotransfusión, no antes. Con un intento no. Tienen que ser 2 intentos fallidos de fototerapia para irnos a la exsanguinotransfusión. Y la tercera indicación, esta un poco más controvertida, pero es una evidencia, una recomendación de la guía de práctica clínica, que nos dice que también hay que realizarla cuando las bilirrubinas no conjugadas superen los 300 miliosmoles por litro, ¿de acuerdo? Así lo marca la guía de práctica clínica. Ahora, ¿qué otras consideraciones debemos tener sobre la exsanguinotransfusión? Que la cantidad que se va a extraer de sangre y a colocar va a depender si es un recién nacido a término o es un pretérmino. Si fuese un recién nacido a término, la cantidad serían 80 mililitros por kilogramo por 2 y en el recién nacido a pretérmino son 90 mililitros por kilogramo por 2, ¿de acuerdo? Eso con respecto al tratamiento. Esas son las generalidades. Ahora entendamos cómo nos los van a preguntar y cuáles son las patologías que pueden desencadenar esta ictericia. Para empezar, tendremos las causas fisiológicas y me estoy refiriendo a la ictericia fisiológica y a la ictericia por lactancia materna. La ictericia fisiológica, como ya se los adelantaba, se debe a 2 razones: a una deficiencia de este complejo glucuronil transferasa, que es el encargado de convertir la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa, y la segunda razón es porque la vida media de los eritrocitos es menor, ya que todavía contamos con eritrocitos fetales. Esas son las causas de ictericia fisiológica. Hay que mencionar que este diagnóstico es por descarte, es decir, nos deben poner a un paciente que haya tenido un buen nacimiento, que no tenga ninguna comorbilidad, ninguna complicación y que la ictericia aparezca después de las 48 horas del nacimiento. Esto es muy importante, doctores. ¿En qué momento aparece la ictericia? Este va a ser el principal parámetro que nos ayude a establecer los diagnósticos diferenciales. Cuando estemos hablando de ictericia por incompatibilidad del grupo sanguíneo lo vamos a entender mejor. Pero recuerden, para que sea ictericia fisiológica debe presentarse después de las 48 horas del nacimiento, no antes. Si se presenta antes va a ser otra cosa. Y se va a presentar en el segundo o tercer día del nacimiento hasta por ahí del día 5 o día 7, ¿de acuerdo? En algunas bibliografías se puede mencionar que se puede extender la presentación hasta el día 10. Ahora hablemos del síndrome, mejor dicho, de la ictericia por lactancia materna. La ictericia por lactancia materna, en la bibliografía se marca que puede aparecer a partir del día 10, sin embargo, algunos casos clínicos en el ENAR sí se las pueden plantear desde el día 5. La ictericia por lactancia materna se va a presentar cuando el paciente tenga la ictericia después de las tomas, pero solamente tendrá ictericia. No debe tener otro dato agregado. No debe tener síntomas gastrointestinales como diarrea, como distensión abdominal o vómito. No va a tener pérdida de peso, además del periodo abdominario clásico que se debe perder. No va a haber ningún otro dato más que la ictericia. Esto para pensar en la ictericia por lactancia materna. Y algo que es muy importante, doctores, el diagnóstico en teoría debería hacerse
suspendiendo la lactancia materna. Y si la ictericia disminuye, es que efectivamente era una ictericia por lactancia materna. Sin embargo, aunque este sea su método diagnóstico, sí hay que mencionar que no se realiza. No se realiza porque no tiene mayor riesgo que beneficio, tiene mayor perjuicio que beneficio. ¿Por qué? Porque solamente suspender la lactancia, nada más para decir, mira, si era una ictericia por lactancia materna, no tiene tanta rentabilidad, ya que estamos privando a nuestro producto de recibir la lactancia y sobre todo en esos días que todavía puede tener algo de calostro. Así que no se va a suspender solamente para hacer el diagnóstico. Y no se va a suspender porque afortunadamente la ictericia por lactancia materna también es otra patología, al igual que la ictericia fisiológica, algo inocua. Es decir, sí, los niveles de bilirrubina pueden alcanzar valores de 10, 12, máximo 13, pero esto no va a complicar ni va a condicionar algunas comorbilidades o algunas otras complicaciones del paciente. Así que, insisto, no hay necesidad de interrumpir la lactancia para hacer el diagnóstico. Con respecto al tratamiento de ambas ictericias, tanto de la fisiológica como de la ictericia por lactancia materna, el tratamiento va a ser conservador. Solamente en casos excepcionales, cuando los niveles superen más de 15, tengamos una ictericia generalizada, ahí sí podemos utilizar la fototerapia. Aunque como consejo, doctores, si ya les ponen niveles mayores de 15, mejor hay que buscar otra causa. Porque lo común es que estas dos ictericias que acabo de mencionar no eleven tanto los niveles de bilirrubina. Ahora, hablemos ya de las ictericias patológicas. Ahora hablemos de las causas de ictericia patológica. Cabe mencionar, doctores, que la ictericia fisiológica y por lactancia materna eleva bilirrubina indirecta, al igual que estas patologías que voy a mencionar ahora, que son las deficiencias hereditarias del complejo glucuronil transferasa. Estas deficiencias hereditarias también se van a manifestar con este incremento de bilirrubina indirecta por algo que ya hemos mencionado. Al no existir este complejo glucuronil, no se van a poder conjugar la bilirrubina indirecta e indirecta y de esta forma no se va a poder realizar la excreción y por ende los niveles van a incrementar demasiado. Aquí tenemos tres diagnósticos. Tenemos al síndrome de Gilbert, al síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 y al Crigler-Najjar tipo 2. Hay que recalcar que para términos de neonatología, el único que nos podrían preguntar es el de Crigler-Najjar tipo 1, porque es el que se puede manifestar en los neonatos. El síndrome de Gilbert y el Crigler-Najjar tipo 2 comúnmente se presentan hasta en la adolescencia. Vamos a platicar sobre cada uno de ellos. El síndrome de Gilbert es una deficiencia parcial solamente. Esto quiere decir que comúnmente no va a haber ningún problema, pero cuando exista algún periodo de estrés, como ayuno, como ansiedad, por mencionar algunos ejemplos, los pacientes iniciarán con algo de ictericia. Comúnmente los niveles de ictericia apenas son suficientes para que se manifieste clínicamente, es decir, apenas llegan a niveles de 5 miligramos sobre decilitro, por lo que también entendemos que esta patología hasta cierto punto es inocua y es muy frecuente, doctores. Existe en el 5.7% de la población y hay algunos parámetros que marcan que es del 5 al 7%, ¿de acuerdo? Pero es un aproximado. Así que es bastante frecuente y el diagnóstico del síndrome de Gilbert lo realizaremos con una prueba de ayuno. Ya les mencionaba, estos pacientes presentan ictericia en episodios de estrés y el ayuno es un episodio de estrés. Con respecto a la manifestación clínica, como ya se los adelantaba, se va a presentar sobre todo en adolescentes y afortunadamente casi nunca hay repercusiones clínicas porque, insisto, los niveles de bilirrubina apenas se elevan por encima de 5. Pero, por otra parte, tenemos al síndrome de Crigler-Najjar tipo 1. El síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 es una ausencia completa de la actividad de la enzima glucuronil transferasa. Esto condicionará que ninguna bilirrubina indirecta se pueda convertir en directa. Ya entenderán o entienden la complejidad de esta entidad. Por eso se puede manifestar desde el nacimiento
con niveles muy altos de bilirrubina, niveles superiores a 20, y nos pueden llevar a complicaciones como el kernicterus. El único tratamiento es el trasplante hepático, y si a estos pacientes no se les atiende, suelen morir el primer año de vida. Para que nos los pregunten, nos tienen que poner algún familiar con una entidad similar, ya que esto es muy importante. La herencia del síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 es una herencia autosómico recesivo. Herencia autosómico recesivo, estamos hablando de Crigler-Najjar tipo 1. Ahora hablemos de la contraparte del Crigler-Najjar tipo 2. El Crigler-Najjar tipo 2 es una versión simplificada del tipo 1, y yo siempre digo que se encuentra entre un Crigler-Najjar tipo 1 y un síndrome de Gilbert, porque no es tan grave como Crigler-Najjar tipo 1, pero tampoco es tan leve como Gilbert. Los pacientes con Crigler-Najjar tipo 2 tienen una deficiencia parcial de la glucuroniltransferasa. Por eso es que no se va a manifestar la ictericia en estos pacientes hasta la segunda década de la vida, como sucede en el síndrome de Gilbert. Sin embargo, aquí los niveles de bilirrubina sí pueden alcanzar niveles de 6, 8, 10, incluso a veces hasta de 15. Afortunadamente, esta patología también casi siempre termina siendo inocua y solamente hay que estar haciendo tratamiento de vigilancia, tratamiento para ver que no haya complicaciones. Así que, doctores, y la herencia del Crigler-Najjar tipo 2 es una herencia autosómico dominante. Esto es muy importante porque nos los pueden preguntar o nos pueden poner el antecedente de algún familiar con este síndrome. Y bueno, más porque es un Crigler-Najjar dominante, una herencia autosómico dominante. Ahora, ya para establecer los diferenciales es sencillo. Síndrome de Gilbert, niveles de bilirrubina de 5, presentación en adolescencia. Crigler-Najjar tipo 1, niveles de bilirrubina superiores a 20, presentación en el neonato. Crigler-Najjar tipo 2, presentación en la adolescencia, niveles por ahí de 10 miligramos sobre decilitro. Esto con la deficiencia del complejo glucuroniltransferasa. Después, doctores, tenemos a la ictericia inmune, es decir, aquella ictericia por incompatibilidad de los grupos sanguíneos. Tenemos dos posibles tipos de incompatibilidad, la incompatibilidad del grupo ABO y la incompatibilidad del grupo RH. La incompatibilidad del grupo ABO va a ser la más frecuente debido a que será más común que no coincida el grupo sanguíneo del producto con el de la madre. Es muy común, por ejemplo, en mi caso, que soy un A positivo y mi mamá es un O positivo. Mi hermano es B positivo, mi mamá es O positivo. Entonces va a ser muy común que suceda este tipo de incompatibilidades. Además, a diferencia de la incompatibilidad del grupo RH, que en esa patología específicamente necesitamos el antecedente del contacto de la sangre materno-fetal, en la incompatibilidad del grupo ABO no sucede así. No necesitamos un antecedente. Se puede presentar desde el primer embarazo. Por eso es que es tan frecuente. Ahora, aquí la buena noticia de la incompatibilidad del grupo ABO es que normalmente los niveles de bilirrubina alcanzan valores por ahí de 12 o 13, por lo que no será ninguna complicación o normalmente no tendrán estos pacientes algún tipo de complicación y por ende el tratamiento va a consistir en observación y solo en algunos determinados casos utilizaremos la fototerapia. Aquí lo importante de la incompatibilidad del grupo ABO es recordar que se puede presentar desde el primer embarazo, ya que no necesita antecedente de contacto previo. Y otra cosa, esta no se puede prevenir. ¿Por qué digo que no se puede prevenir? Porque la incompatibilidad del grupo RH la podemos prevenir con gamma globulina. En este caso no podemos dar ningún tipo de isoinmunización. Ahora hablemos de incompatibilidad del grupo RH. La incompatibilidad del grupo RH no va a ser tan frecuente porque es más raro encontrar una mamá con RH negativo y un producto RH positivo. Y además, como ya se los adelantaba, necesitamos forzosamente el antecedente del contacto de la sangre materno-fetal, por lo que se puede presentar en dos escenarios clínicos: una paciente que ya sea su segundo embarazo o una paciente que haya tenido algún tipo de hemorragia durante el primer trimestre
o durante el tercer trimestre, porque esta hemorragia podría propiciar ese contacto de la sangre materno-fetal y de esta forma la sangre materna detectar este grupo RH, realizar la isoinmunización y cuando vuelve a existir el contacto, ahora sí provocar la hemólisis. Por eso es que es muy importante que siempre en el control prenatal, en la primera consulta, solicitemos grupo RH para ver si no existe alguna incompatibilidad y en caso de que exista, hay que solicitar una prueba de Coombs indirecta, porque es a la mamá. Si esta prueba de Coombs indirecta sale negativa, quiere decir que el paciente aún no está isoinmunizado y que podemos prevenir esa isoinmunización. Es decir, podemos dejar gamma globulina para evitar la aparición de estos anticuerpos y por ende la hemólisis. Por otra parte, si el Coombs indirecto sale positivo, eso querrá decir que la paciente ya está isoinmunizada. Esto trae como consecuencia que los anticuerpos de la madre generen hemólisis en los eritrocitos fetales y esta hemólisis se va a traducir con anemia en el mejor de los casos, pero también podríamos tener hidrops fetal, por mencionar algunas complicaciones, por lo que siempre que tengamos un Coombs indirecto positivo, tenemos que derivar a segundo nivel para que los pacientes sean tratados de forma adecuada. Ahora bien, la incompatibilidad del grupo RH, como ya les adelantaba, lo más importante es entender, necesitamos antecedente de contactos de sangre materno-fetal y si la podemos prevenir y también es la más grave de estas dos, la incompatibilidad del grupo RH. En estos pacientes sí necesitamos hacer fototerapia porque los niveles de bilirrubina sí pueden superar los 15 y en algunas ocasiones incluso es necesario una exsanguíneo transfusión. Ahora, doctores, esas van a ser las principales causas de ictericia que elevan la bilirrubina indirecta. Ahora, ¿cómo puedo establecer el diferencial y cómo puedo saber cuándo es una y cuándo es otra? Hablemos de ello. Aquí es muy importante conocer los días de nacimiento. Los días de nacimiento prácticamente van a ser el punto que a ustedes les oriente para llegar al diagnóstico correcto. ¿A qué me refiero con esto? Si nos ponen una ictericia en las primeras 24 horas, va a ser por dos causas. O es hemólisis, es decir, una hemólisis por incompatibilidad, ya sea del grupo ABO o del grupo RH, o puede ser alguna infección, alguna sepsis o alguna patología de TORCH. Entonces, si se pone la ictericia en las primeras 24 horas, seguramente es o hemólisis o infecciones. Aquí, doctores, hay que ver bastante los grupos sanguíneos, ya sea de la mamá y del papá, y obviamente del producto. Y, por ejemplo, la incompatibilidad del grupo RH solamente funciona cuando la mamá es RH negativo y el papá es RH positivo. Si es a la inversa, si la mamá es RH positivo y el papá es RH negativo, no hay ningún tipo de problema. Insisto, el problema solo es cuando la mamá es RH negativo y el papá es RH positivo. Es la única forma en la que podría ocurrir esa ictericia. Se los comento porque comúnmente les ponen muchas trampas. Otra trampa que les pueden poner es que al paciente le pongan un grupo sanguíneo A y un grupo sanguíneo en la mamá B. Esto condicionaría una incompatibilidad del grupo ABO. Pero en el caso clínico les ponen que la ictericia aparece en el cuarto o en el quinto día. Si es así, doctores, no va a ser una ictericia por incompatibilidad del grupo ABO, porque aunque exista la incompatibilidad, la manifestación clínica se debió haber dado en las primeras 24, máximo 48 horas. Si les están poniendo ya en el día 5, seguramente va a ser otra causa. A lo mejor incluso podría ser simplemente una ictericia fisiológica. Entonces no caigan en esas trampas. Incluso, doctores, los que están en los grupos de estudio, cuando vimos este tema en la fase 1, les puse algunos casos clínicos en donde precisamente les ponía este tipo de trampas y les explicaba por qué era y por qué no era. Así que si aún tienen dudas en esta parte, les invito a ver en la plataforma esas sesiones en vivo que ya están grabadas, que se quedaron ahí, para que queden claro y no caigamos en este tipo de trampas.
Ahora, entonces, ya quedamos. Ictericia en las primeras 24 horas, o es infección o es incompatibilidad del grupo sanguíneo, ¿de acuerdo? Ahora, si nos ponen en el segundo y tercer día esa ictericia y el paciente no tiene fiebre, no tiene factores de riesgo, probablemente se trate de alguna ictericia fisiológica. Lo mismo si nos los ponen por ahí del día 5, día 7, puede que se trate de una ictericia por lactancia materna, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otras causas? Por ejemplo, una sepsis, ¿en qué momento se podría manifestar? La sepsis sí se podría manifestar en cualquier día, se puede manifestar desde el nacimiento hasta el día 10. Afortunadamente, para pensar en una ictericia por sepsis, en la sepsis nos tienen que poner datos de respuesta inflamatoria, como fiebre, así que ese es un punto que nos ayudará bastante a establecer ese diagnóstico diferente. Y bien, doctores, finalizamos ahora con las patologías que pueden provocar un aumento de la bilirrubina directa. Y me estoy refiriendo de forma específica a la atresia de vías biliares. La atresia de vías biliares provoca esta elevación de la bilirrubina directa, secundario a que, como no se puede eliminar esa bilirrubina ya conjugada, los pacientes inician con un patrón colestásico, un patrón obstructivo. ¿A qué me refiero con esto? Esto es muy importante ya que cuando veamos patología biliar, estaremos hablando de patrón obstructivo en dos patologías específicamente, en la coledocolitiasis y en la colangitis. Entonces, siempre que hablemos de un patrón obstructivo, vamos a pensar en un paciente con ictericia, con coluria, es decir, un aumento en la coloración de la orina, y acolia, es decir, heces claras o falta de coloración de las heces. Esto secundario a que como la bilirrubina no se puede verter sobre el intestino, esa coloración característica de las heces no la van a presentar. Así que siempre que les pongan un patrón colestásico, piensen en esas tres principales alteraciones: ictericia, patrón obstructivo, ictericia, acolia y coluria. Dicho esto, la atresia de vías biliares, vamos a tener dos presentaciones de ella. La presentación congénita, o mejor dicho, una presentación o una forma embrionaria que se va a manifestar prácticamente desde el nacimiento hasta las 2 primeras semanas de la vida. En ese rango se puede presentar. Sin embargo, es muy rara que nos las pregunten en este contexto debido a que la forma embrionaria de la atresia de vías biliares solamente se presenta en el 10% de los pacientes con atresia. La forma más frecuente de atresia, en el 90%, es la forma adquirida. Y esta se va a manifestar clínicamente a partir de la segunda semana de vida, es decir, por ahí después del día 10, día 15, aunque comúnmente en los casos clínicos no los llegan a plantear hasta con 1 mes o 2 meses de vida. Ahora, tenemos estas dos formas, la embrionaria, que va a ser la menos frecuente, y la adquirida, que va a ser la más frecuente, y a su vez la adquirida la vamos a dividir en 3 tipos, en una clasificación con 3 tipos, en donde el tipo 1 solamente es la obstrucción del colédoco, y obviamente como solo se está obstruyendo una de las vías, tendrá mejor pronóstico. Después tenemos el tipo 2, que es la obstrucción del hepático común. En ese caso, en la tipo 2, digamos que es una clínica intermedia, pero ya para la tipo 3 va a terminar afectando a toda la vía biliar extrahepática. Tristemente, esta es la de peor pronóstico y la que se presenta con mayor frecuencia en el 80% de los casos. Así que, doctores, estos son los 3 tipos de atresia de vías biliares. Con respecto al diagnóstico, el ultrasonido va a ser el diagnóstico de elección y, como también lo veremos en cirugía en las siguientes clases, casi siempre el diagnóstico para patologías hepáticas, el inicial o el de elección, termina siendo el ultrasonido. Y en este caso el estudio confirmatorio, o mejor dicho, el gol estándar, va a ser una biopsia.
el tratamiento, doctores, se va a reducir a un trasplante hepático. No hay otra cosa que podamos realizar para que se solucione esta patología, y eso es lo más importante de atresia de vías biliares. Y doctores, así concluimos la clase del día de hoy, y de esta forma estaríamos finalizando neonatología. Hay un tema pendiente todavía, que es tamiz metabólico. Si les soy sincero, la idea era revisarlo el día de hoy, pero como se dan cuenta, la clase de ictericia es muy larga, es de mucha información, así que el tema de tamiz metabólico lo revisaremos la siguiente clase. Y además, aprovechando que estamos viendo grupos de patologías, la siguiente clase veremos enfermedades exantemáticas, otro tema muy rentable de cara al ENARM. Así que, doctores, muchas gracias, me alegro de estar de regreso. Nuevamente les pido una disculpa por esa interrupción de esta temporada del podcast. De cualquier forma, estamos muy a tiempo de cumplir los 30 capítulos de esta primera temporada, y espero que este podcast les esté sirviendo. Les agradezco el apoyo como siempre, y pues, sobrinos, un fuerte abrazo. Nos vemos el siguiente día domingo. Y por cierto, doctores, creo que esto ya lo había comentado al inicio, pero si no es así, se lo reitero. Los podcasts se suben el día domingo. Ya la hora, francamente, no está en mis manos porque dependemos bastante del tiempo de procesamiento de las plataformas, sobre todo de Spotify, que es la plataforma donde más se escucha este podcast. Así que nosotros lo subimos aproximadamente a las 10, 12 del día, y pues ya el tiempo de procesamiento depende bastante de la plataforma, así que a veces lo podrán tener a las 2 de la tarde, a veces a las 5, más o menos esa va a ser la hora en la que puedan esperar para escuchar este podcast. De cualquier forma, seguiremos siendo constantes todos los domingos, y nuevamente la disculpa por haberles fallado las 3 semanas previas. 2 fueron por vacaciones, 1 fueron por problemas del audio, pero bueno, espero que ya esté resuelto eso. Y dicho sea de paso, pues sí estamos estrenando micrófono. Esperemos que ahora sí la calidad del audio mejore mucho. Cuídense mucho, doctores, un fuerte abrazo y nos estamos viendo para la siguiente clase.